pues tengo acá a mi lado al almirante Carlos Tubino, almirante en retiro y congresista en retiro también, porque, bueno, no es que se haya retirado, sino que ha vencido su mandato, pero que hace declaraciones y que está siempre presente e inquieto por lo que nos está ocurriendo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, Muy Chema, buenos días. y muy buenos días a las personas que están viendo y escuchando el programa. Muchas gracias por venir. Tú te has pronunciado sobre el indulto a Fujimori en un determinado momento y has señalado que ya es hora de que cerremos la página de los odios fratricidas, etcétera, etcétera, pero parece que es muy difícil. Sí, mira, digo que es muy difícil. Yo acá hice un comentario amplio sobre el tema y bueno, aparte que las redes sociales te dicen cualquier cosa, a mí me tiene absolutamente sin cuidado, te diré, porque ya estoy en base 7 hace rato, o sea que está altura del partido ya, pues a ti todavía te falta, ¿no? También esa base. Ya, sí, pues sí. Pero fíjate, Chema, realmente apena mucho lo que se ve en el Perú. En el caso del ingeniero Fujimori, una persona de 83 años, este año cumple 84 años, 84, ¿no? Y es una persona que está muy delicada de salud, que tiene, desde que fue detenido en el año 2005 en Chile, sí, si contabilizamos desde ahí, son 17 años detenido. Sí. Entonces, no es poca cosa. Sí. Y que hoy, luego de esa carcelería que él ha sufrido, estando mal de salud, teniendo 83 años, no exista ninguna consideración por esa persona que ven en él como si fuera un monstruo, como si fuera un asesino material. Sí. Él fue condenado por autoría mediata. La famosa teoría de la autoría mediata. Así es. Así es. Que en su momento trajo sus bemoles, trae sus bemoles. Hay críticos insospechados de fujimorismo, pero ni por las orejas, que consideran que los dos casos, Barrios Altos y La Cantuta, la probanza de la responsabilidad de Fujimori es muy discutida. Así es. Está muy discutida. Así es. Pero digamos, he sido sentenciado. O sea, no es que no ha sido sentenciado. El indulto tampoco le borra la pena. Esto no es una amnistía general. ¿Por qué esa resistencia, Carlos? Mira, acá hay una resistencia tremenda en ese sentido por un sector de la ciudadanía, porque se ha cambiado la historia. O sea, la historia de lo que fue el proceso de pacificación en el Perú, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra estos dos movimientos que fueron considerados los más sanguinarios del mundo occidental, tanto Sendero Luminoso como Tupac Amaru. Y entonces, al final, hoy día, nuestros jóvenes han contado otra historia. Y entonces, lo vemos nosotros los que hemos servido en las Fuerzas Armadas, lo que tuvimos que enfrentar a estos movimientos terroristas, y al final hoy día vemos que la historia que ellos tienen en su cerebro es totalmente diferente a lo que sucedió en el país. Entonces esta gente creen que las Fuerzas Armadas son terroristas de Estado. Sí, o se habla del famoso genocidio también. He escuchado yo la palabra genocidio en el caso peruano, lo cual es una cosa totalmente desafortunada. Genocidio ha habido en otros países que sí se han reconciliado, como Ruanda, por ejemplo. Así es. Y se ha reconciliado. Y había una política ahí, ni siquiera de indultos, de amnistía general. Es el ejemplo que yo ponía. ¿Por qué somos así los peruanos? El odio que existe exacerbado por una serie de intelectuales, personas que de alguna manera han ido influyendo en los jóvenes, en las universidades, institutos técnicos, hasta en los colegios. Y entonces al final lo que tenemos es un sector de la ciudadanía mal informada, y donde al final vemos los resultados que estamos viendo, una sociedad dividida, una sociedad que no logra reconciliarse. Yo soy un crítico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, porque cuando se inició la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el gobierno de Toledo, se habló y se insistió en la reconciliación, y nuestra sociedad no fue reconciliada. Ese es el tema que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Llegará el día en que esto cambie? Es que tiene que haber un esfuerzo para hacerlo.
se va a hacer, tú ves posibilidades de que se haga con el actual sistema, con el actual contexto político que tenemos. En ese contexto político no es posible, porque definitivamente, y lo vemos a diario en el presidente de la República, que se comporta como un agitador sindical. Entonces él no desaprovecha ocasiones para generar en los peruanos odio de clases, agudizar contradicciones en la sociedad. No es un presidente de todos los peruanos. Es un presidente que él se considera de un sector de los peruanos y a los otros les tiene rencor y odio. Y eso no es posible en una persona que ha sido designado, elegido, entre comillas, para ejercer la presidencia de la República, es decir, el máximo liderazgo de 33 millones de personas. No lo es el líder de esas personas. ¿Qué salidas hay? ¿Qué salida? Mira, hay varias salidas. Y yo lo que te voy a decir cuál es mi hipótesis. Mi hipótesis es que no hay una salida, que no hay un acuerdo entre la oposición, que la cosa en el Parlamento está, que un día sí, otro día no, que hay una serie de parlamentarios que están queriendo que les ofrezcan un cargo público, una chamba o todo lo demás. Entonces que la cosa está muy complicada y que no se ve una salida. Y que se va agravando más bien la parte social de la crisis, con el tema del empleo, que no tenemos el empleo, el tema del precio de las cosas, por razones nuestras, etcétera. ¿Cómo ves tú el panorama? Bueno, el panorama es, como bien lo has dicho, muy complicado. Y sobre todo, quien tiene la llave para terminar con esta tragedia que estamos viviendo los peruanos es el Congreso. Y entonces, si no se logra tener los 87 votos en el Congreso, no se va a poder sacar democráticamente, como corresponde, a Castillo. Y eso es un tema que ya cuando uno analiza el interior del Congreso, seguramente encontraremos pues congresistas que han recibido prebenda bajo la mesa o asumen que las van a recibir al corto plazo, y entonces ven una vacancia del presidente de la República, como que se le moviera el piso a ellos mismos. Entonces no se definen a adoptar una posición en beneficio del país y no como lo siguen haciendo en beneficio de sus curules. Hay un sector que está de acuerdo con la vacancia o que le gustaría la renuncia del presidente, pero que actos seguidos te dicen y del resto del aparato político. Es decir, vamos a elecciones de cero. ¿Cómo verías eso, Carlos? Sí, mira, son personas que parten de un análisis que no necesariamente es un análisis constitucional. Cuando uno analiza bien la Constitución, al detalle, como debe hacerse, entonces no tiene sentido eso. O sea, si el presidente se va, el Congreso continúa en sus funciones. No tiene por qué haber elecciones generales. Hay encuestas que indican que hay un grande porcentaje de la opinión pública, 70% se habla de que quisiera esa salida. Claro que sí. Hay gente que lo menciona y lo insiste. Es un tema que, por supuesto, hay que considerarlo, es un tema de debate. Debate, porque si no, no sé cómo se va. Así es, pero tendría que darse el tema. O sea, todavía no hemos dado el primer paso. Sí, pues. Que el primer paso es justamente ver el tema de la vacancia. Parece muy difícil. Los votos que se requiere, mayoría calificada, no cuadra la aritmética. Así es, no cuadra porque, como digo, insisten algunas personas en mantener intereses que están atrás de ellos, ¿no? Y no los intereses del país, porque cuando uno ve lo que está sucediendo en el país, mira lo que ha hecho Castillo en estos 7, 8 meses, oye, al final es un tema que de más ha demostrado que no tiene vamos a decir, la entereza moral para conducir a los peruanos. Y el deterioro económico que tenemos es terrible, te voy a decir. Yo lo veo en la calle.
Así es. Y en la calle con gente que me para, yo voy acá caminando, gente que me para a decir las cosas como la gasolina, los precios, la cosa, etcétera, etcétera. Aparte de que eso nos está costando miles de millones. La broma nos está costando miles de millones de dólares. Miles de millones, porque cuando uno... experimento que hemos hecho. Así es, cuando uno ve lo que es el PBI del Perú y su crecimiento, esto nos está costando 2, 3 puntos del PBI. Ese es el problema. Y entonces, ¿eso qué significa? Menos generación de empleo. Sí. Todos esos jóvenes que yo los veo a veces marchando a favor de Castillo, sí. y sin embargo ellos están estudiando en la universidad, están estudiando en institutos técnicos, y ellos marchan contra ellos mismos. Sí, claro. Y se viene el ingreso libre a las universidades, no se lo pierdan. ¿Dónde van a entrar esos alumnos? ¿En qué lugar? Pues es una utopía, o sea, eso es imposible, además con el nivel educativo. O sea, no solamente es donde la infraestructura que se tiene disponible, bueno, aparte, claro, sino el nivel intelectual, de desarrollo intelectual, claro, que han tenido esos jóvenes en el colegio. Entonces hay unas diferencias abismales en la educación en el Perú. Cuando uno camina en las grandes ciudades del país, cuando te vas a las regiones de nuestro país, a la costa, a la sierra, a la selva, vas a ver cómo la educación es de lo más diferente entre uno y otro en calidad educativa. Entonces es un drama, y conociendo ese drama, decir que todos pueden entrar a la universidad, pero ¿cómo va a poder hacer un maestro que comience o un catedrático a enseñar en una universidad y hay un desnivel tremendo académico en el interior? ¿Qué te ha dejado tu experiencia parlamentaria, Carlos? Sí, mira, a mí me ha dejado primeramente una satisfacción personal. Y lo digo porque hice esta gestión que duró 8 años con el mayor entusiasmo, la mayor entrega, con honestidad, sobre todo a una población que yo desde antes la tenía ya en el corazón. ¿Por qué? La región Ucayali. ¿Y por qué? Porque yo fui jefe político militar en el año 96, cuando la situación ya de la pacificación había avanzado, y entonces a mí me tocó consolidar la paz en esa región. Y al final, con la Marina, se hicieron muchísimos programas de apoyo social, de apoyo a la salud, a la educación, a los niños desvalidos, a los servicios públicos. ¿Vía fluvial? ¿Por vía fluvial? Por vía no? fluvial, Por vía fluvial. Y vía terrestre, como has dicho, vía fluvial. También teníamos un helicóptero, podíamos movernos de un sitio a otro. Y entonces, eso me hizo a mí pensar en su momento que algo tenía yo que hacer con esa población donde yo había visto pobreza en medio de riqueza. Es cierto, pues. Bueno, Pucallpa es toda una ciudad pujante en este momento, pero que arrastra también problemas sociales muy fuertes, ¿no? Todo Ucayali. La primera vez que yo fui a Pucallpa fue poco después que se separaron de Iquitos, de Loreto. No sé si claro, con el gobierno de Morales Bermúdez. Cuando se independizó. Por supuesto, claro. Ucayali. Bueno, yo le preguntaba a la gente, había de todo, le preguntaba a la gente, ¿y ahora qué crees que va a pasar? Todo va a mejorar porque ahora somos independientes, pensaba la gente. Así es. Pensaba que iba a mejorar el empleo, que iba a haber más riqueza, etc. En fin. ¿Y qué te enseñó ese pueblo, esa gente con la que tenías contacto? Mira, a mí yo le agradezco mucho, por ejemplo, a quienes desempeñan el periodismo radial, televisivo allá, porque a mí me formaron ellos. Me formaron, pero como se dice, a latigazos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que entrevistas muy pujantes, muy peliagudas contra mí, etcétera, etcétera, y me ayudó a desarrollar. ¿Te amargabas con las entrevistas o no? Bueno, al principio sí, pero aprendí que eso ¿tratabas de cuadrarlo al entrevistador o no? Bueno, alguna vez me provocó, pero te voy a decir que yo tuve al lado mío, que ha fallecido, un periodista deportivo, Máximo Guapaya de Pucallpa, una persona que a mí me guió en todo momento en estos avatares políticos
inclusive enseñándome a hablar, porque a veces usaba algunas palabras que la gente no entendía. Sí, claro, porque además estás en una cultura diferente. Así es. Yo me acuerdo, bueno, yo he estado, tú sabes, en el Radio Programa muchos años y he ido a Pucallpa a hacer programas en todo. Me acuerdo una vez que invitaron a un programa de radio a las 5 de la mañana y media, 5 y media de la mañana. Bueno, fui, pues tenía que ir. Y la noticia había sido que un vecino denunciaba al otro por la radio de que su burro se había metido a su chacra y se había comido su pasto. Inicialmente esto me provocaba risa, pero me di cuenta de que ese era un drama que motivaba al pueblo local. Eso era vital para ellos. Así es. Y a veces uno de Lima no verá. ¿Qué fue del proyecto de esta carretera famosa? ¿Te acuerdas este cura, este fray? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Mira, eso fue en la provincia de Purús. Claro. Purús. Y entonces ahí lo que se vivía, y lo vi desde antes, cuando fui jefe político militar, era un drama. ¿Por qué es un drama? Porque es una provincia que es la provincia más grande del Perú, pero es la única provincia que no está conectada territorialmente, o sea, en forma terrestre. Sí. O sea, no hay un río que la una con el país. El río Purús fluye hacia el Brasil. No hay ningún camino, ninguna trocha, ninguna carretera. La única forma de conectarte con Purús es vía aérea. Entonces, lógicamente, ahí la población vive toda una situación muy dolorosa, en la cual hay descuidos, negligencias en el cuidado de la salud, en la educación misma, en el costo de los productos, porque todos llegan vía aérea. Sí. Entonces, al final, hay todo un movimiento relacionado con lo que acabas de mencionar, de que hay que salir vía terrestre, conectar a esta provincia con el Perú, no con el Brasil como lo está en este momento. Entonces, por otro lado, es una provincia que está en un lento proceso de desnacionalización. Y eso es lo que a nosotros nos llevó. El drama que encontraba este padre, ¿cómo se llama este padre? ¿El italiano? Sí, ahora te digo. Bueno, claro. No recuerdo el nombre, yo lo he entrevistado. Era que había sectores defensores del ambiente que se oponían a la carretera. Claro que sí. Se oponían a la carretera porque afectaba efectivamente a la naturaleza. Bueno, sí, claro que afecta a la naturaleza, como toda carretera, como todo ferrocarril, como todo barco, como todo. Pero ¿cuál es el equilibrio de valores que hay que tener ahí? No sé si eso prosperó o no prosperó. Mira, lo que se logró fue, después de varios años de luchas políticas, sacar un proyecto de ley en la cual indica lo siguiente: declárase de interés nacional, es declarativo, declárase de interés nacional el desarrollo de la provincia de Purús y la conectividad multimodal entre Puerto Esperanza, que es en Purús, e Iñapari, que es en Madre de Dios. ¿Y por qué decía esta palabrita multimodal? Porque es vía fluvial y también vía aérea. Ahora, vía aérea es actualmente el único sistema de vía aérea, o sea, es muy caro esto. Así es. ¿Y qué capacidad puede tener una de estas avionetas para trasladar, por ejemplo, un grupo de personas? Bueno, la Fuerza Aérea es la que ha mantenido la nacionalidad en esta zona. La Fuerza Aérea social, digamos. Claro, porque lleva los aviones que tenemos en este momento de transporte y que al final son los que permiten llevar más personas. Pero nunca es suficiente. Además, no se le da a la Fuerza Aérea los presupuestos adecuados para mantener esto vigente, ¿no? Y entonces esta parte de Purús, ¿cómo se llama? ¿Puerto qué dijiste? Puerto Esperanza, es la capital. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto demoraría? No, o sea, ¿por carretera o...? Sí. No, estamos hablando de 120 kilómetros. Pero se puede hacer una carretera controlada, o sea, acá tenemos la imagen de que
se dice, a ambientalistas radicales, de que si tú haces un camino, se comporta como una espina de pescado. Y entonces al final vas a destruir el bosque. Pero ya en Ecuador se han hecho carreteras controladas. Entonces, una carretera, hoy día tenemos hasta un satélite que lo tiene el Estado peruano, y entonces yo puedo controlar que no se produzca la deforestación en la zona donde pueda hacerse esta carretera. Puede colocarse a los costados, ¿no? Así es, porque se puede controlar. Otro temor que se tiene es ese, que lleguen gente a ponerse a los costados de la carretera. Bueno, es que eso es lo que se tiene que evitar. Deforesten, arrasan eso hay que evitarlo. El bosque y construyan ahí viviendas. Claro, eso es lo que hay que evitar. Se puede evitar. Sí, por supuesto que hay que evitarlo, porque no es posible que se deforeste la Amazonía innecesariamente, ¿no? Y menos con invasiones y cosas que no tienen ningún tipo de desarrollo. Entonces, al final lo que hay que hacer es controlar eso. Pero no es difícil, porque no estamos hablando de tramos demasiado grandes. Sí, pues. Además, no se permite que haya ningún que te digo, ningún servicentro, nada. Entonces es simplemente un paso, nada más. Y eso también se puede hacer vía férrea, que tiene la ventaja de que es más afín con el cuidado de la Amazonía. La vía férrea afecta menos. Afecta mucho menos, pero... Cuando hemos perdido nuestra vocación ferroviaria, la hemos perdido en un determinado momento. Eso ha sido un terrible, drama. ¿no? Porque, claro que sí, porque fíjate lo que sería hoy día si estuviéramos conectados, por ejemplo, con Pucallpa y vía férrea. Exactamente. Que llegó hasta el Cerro de Pasco. Claro, y entonces sí. esa vía férrea debía haber continuado hasta Pucallpa. Entonces... ¿qué nos pasó ahí? Bueno, lo que nos pasó es que vino todo ese boom de las carreteras y que ya ahí entraron también los lobbies de los dueños de camiones, etcétera, y entonces al final el Perú se paralizó totalmente en su desarrollo ferroviario. Y eso es lo que hemos vivido en los últimos 70, 80 años, cuando realmente debemos recobrar esto. En Iquitos yo he visto, en Iquitos, en una plaza que es la Plaza 28 de Julio, que tú conoces, hay una locomotora pequeña, el tren que había en Iquitos. Claro. En Iquitos había un trencito pequeño. E inclusive yo he visto las líneas del ferrocarril. De ese momento han encontrado las líneas del ferrocarril. Ahora, llega un momento en el que se frustra ese desarrollo, ¿no? Y dice la invención del automóvil es Ford. Ford tuvo una factoría en la selva que se llamaba Fordlandia, cosa que yo no sabía, Carlos. Pero estudiando el tema del caucho, en el boom cauchero, la fábrica Ford llega al Perú y forma una fábrica en un lugar de la selva. Pero en fin, así se frustró nuestra vocación ferrocarrilera. ¿Qué estás haciendo en tu vida en este momento, Carlos? Bueno, yo ahora soy un oficial retirado de la Marina. Tenemos con mis hermanos un pequeño fondo en Huacho que nos dejó nuestro padre. ¿Qué hacen en ese fondo ahí? Bueno, ahora estamos sembrando productos de pan llevar. Antes tuvimos espárrago. Y entonces estoy también metido un poco en la agricultura. ¿El boom del espárrago ha caído o qué? El boom del espárrago sí ha caído en nuestro país. Sí. Pero se ha reemplazado con otros productos de alto valor. En una época el espárrago fue maravilloso. Así es. Todo Chaimochique era claro. Esparraguero. Es que se comenzó con este desarrollo de la agricultura de exportación, básicamente comenzó con el espárrago. Exactamente, con el espárrago. ¿No? Y entonces hoy día el Perú es un gran país agroexportador. ¿Y ustedes qué están sembrando ahora? No, nosotros estamos sembrando pan llevar, es un fondo que está muy cerca de la ciudad. Mercado local. Claro, entonces, así es. Entonces estamos en eso. Y por otro lado, haciendo mi vida como oficial retirado, cosas que no había podido hacer antes. Y yo he tenido al final 51 años de servicio al Estado. Y la verdad que soy orgulloso. Entre Fuerza Armada y Congreso. Así es. 51 años. 51 años y estuve 3 años trabajando en el Ministerio de Defensa como inspector general.
Entonces, si sumo mis 40 años, más 8, más los 3, son 51. 51 limpio. Eso es lo que me enorgullece. Y me enorgullece haber sido jefe político militar en la lucha contra el terrorismo y haber vuelto a la región donde desempeñé mi función, que es la región Ucayali, y el pueblo fue benevolente conmigo y me eligió como su representante en el Congreso. Entonces, al final, eso demuestra a la ciudadanía de que cuando se habla de que las Fuerzas Armadas fueron violadoras de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, no es así. ¿No tienes algún juicio pendiente por ahí que te esté esperando? No tengo nada, porque totalmente limpio en los temas de derechos humanos. ¿Duermes con tranquilidad? Duermo con tranquilidad, y el juez más importante que tiene el ser humano, que es su propia conciencia, me deja en paz. Y como exalumnos, que tú también lo eres, sí, del Colegio de la Inmaculada, sí, señor, he cumplido lo que en nuestra educación nos dijeron: ser un ciudadano para los demás. Y en ese sentido estoy satisfecho, mi conciencia me deja en paz, y bueno, seguimos en estos avatares dolidos por lo que se vive en el Perú en este momento. ¿La salud cómo la tienes? La salud básicamente bien, sí, algunos problemas, por ejemplo, en la rodilla que me han tenido que operar, etcétera. ¿Pero eso ya es por calendario o por tenis? Por calendario y por todo lo que he hecho en mi vida en exceso en los temas de deporte. ¿Qué tal petulancia la mía de hablarte a ti de ese tema? Yo tengo todo, me cruje todo. No, pero la realidad es que... ¿El cerebro también? Así es, felizmente el cerebro me funciona, ¿no? Y escribo artículos al diario Ímpetu de Pucallpa. Ah, sí, escribes artículos. Todas las semanas. ¿Vuelves a Pucallpa con cierta frecuencia o no? No he vuelto. ¿Qué es lo que más extrañas de Pucallpa? El cariño de la gente, porque la mayoría demuestra ese cariño en forma mucho más efusiva que en otras regiones de nuestro país. La gente es más cariñosa, ¿no? Entonces la gente es cariñosa, la forma de ser. Mira, pues, así es. Yo extraño mucho mi río Ucayali. Y un saludo, aprovecho para hacer un saludo especial a toda la gente en la región Ucayali. Ucayali ha pegado un salto comercial, oye, esto. Así es. Y Pucallpa es una cosa. Mira, Pucallpa es la ciudad amazónica de mayor desarrollo. La Pucallpa que yo conocí, honesta, es impresionante. Bueno. Así es. Pero como te digo. ¿Comida pucallpina extrañas? Perdón, la comida, claro que sí. ¿Qué te gustaba más? Uy, de todo, pero lo más importante era, como te digo, la forma como la gente te atiende, y etcétera, etcétera, pero yo tengo a Ucayali en el corazón, y yo les dije, cuando era candidato, dije, yo me he casado con la región Ucayali, pero no me voy a divorciar. El día que yo deje de ser congresista, que la muerte nos separe, continuaré velando por esta región. Y he cumplido. Yo ahorita ya tengo 120 artículos escritos en el diario Ímpetu ad honorem, ¿no? Porque algunas personas dirán o pensarán, ha habido gente en Ucayali que pensaba que yo pagaba para sacar artículos. No, yo hago mis artículos con la mayor apertura, pero sobre todo para que la gente esté enterada de las cosas que están sucediendo en nuestro país. Carlos, gracias por la visita. Muchas gracias a ti, Chema. Buenos días. Que te conozco a ti desde la época de mucho colegial. Menor que yo, por si acaso. No van a pensar que somos del mismo colegio. No somos de la misma clase. Para nada. Gracias.